Un momento. Ok. Para los que no me conocen, mi nombre es Alicia García. Soy terapista de lenguaje y patólogo del habla y del lenguaje y especialista en comunicación aumentativa. Me formé como terapista de lenguaje en Venezuela, en Caracas, Venezuela, y como patólogo del habla y lenguaje en la Universidad de Wisconsin-Madison. Y desde hace 20 años he estado trabajando exclusivamente con niños con necesidades de comunicación compleja, que no hablan o que hablan poco y necesitan sistemas de comunicación alterados. El día de hoy vamos a hablar sobre qué hacer después que hemos bajado la aplicación, que hemos descargado la aplicación en nuestro dispositivo y cómo la introducimos, cómo la presentamos al niño. ¿Qué hacemos después que hemos comprado la aplicación de comunicación aumentativa? Vamos a cubrir dos cosas principalmente. Una es el proceso de personalización de la aplicación o app. Y después vamos a hablar sobre estrategias que se usan para enseñar comunicación aumentativa, para introducir comunicación aumentativa a niños. Entonces vamos a hablar específicamente de tres estrategias que son lenguaje asistido, tentaciones comunicativas y las técnicas de investigación. Al hablar de personalización es un tema bien amplio y que requiere bastante atención, porque consiste en hacer que el niño sienta que la app le pertenece, que la app es su voz y que él puede comunicar con la app cosas que le motivan, que le interesan y que tiene y que están en su mente. Con frecuencia vemos compañeros de comunicación muy bien intencionados, pero que lamentablemente usan la app y el vocabulario en la app, básicamente para decirle al niño qué hacer, para mostrarle como guías visuales para mostrarle qué hacer. Y si bien eso no está mal, el mensaje, si lo usas solamente para eso, el mensaje que le estás mandando al niño es que esa no es realmente su voz, que esa voz es la de la persona que le está hablando y que le está mandando a hacer cosas. Entonces es importante que a la hora de personalizarla, eh, pensar bien en qué cosas el niño quisiera decir y diría si fuese verbal, si fuese completamente verbal. Un instrumento que yo uso para personalizar es un cuestionario que fue creado por Lauren Enders. Se puede conseguir en español en Pinterest. Ella tiene bastantes eh, recursos en Pinterest. Entonces, si van a Pinterest y hacen una búsqueda en una búsqueda general en Pinterest con el nombre de ella, que es Lauren Enders y Spanish, se van a encontrar que el primer icono que le aparece es el vocabulario, el cuestionario de vocabulario en español que tiene. Entonces ese vocabulario tiene 17 páginas y luce más o menos así. Al principio te explica cuestionario de vocabulario para apoyar en la selección del vocabulario para la comunicación aumentativa. Esto lo van a usar los padres en la casa y los maestros en la escuela. Lo van a llenar. Entonces, te dice desde el principio que este cuestionario está diseñado para apoyar la selección de vocabulario y que piensen entonces en las palabras, dicen las palabras que escogerán ayudarán al equipo a desarrollar el sistema de comunicación que ofrece un vocabulario más significativo y poderoso. Entonces, en las páginas siguientes, más o menos, como dije, son 17 páginas. Entonces tienes la primera página, es la familia. Entonces la idea aquí es que los interlocutores cercanos al niño pongan los nombres de los integrantes en la familia. Todas las personas todas las palabras que son nombres de personas que el niño diría que están suficientemente cerca del niño como para que el niño quisiera decir su nombre si fuese verbal. Hay entonces páginas también para amigos de la escuela, para lugares de la escuela.
Y aquí puse el listado de todos los títulos o rótulos que aparecen en este cuestionario. Tenemos mascotas, otras personas importantes, profesionales, lugares de la escuela, el jardín, el salón de clase, el pasillo, la oficina principal, los sitios del hogar, la cocina, mi cuarto, el baño, la sala del televisor, tiendas a las que el niño va regularmente, o las que sabe que sus personas cercanas van, restaurantes, lugares de vacaciones, actividades del hogar. Y en esta actividad del hogar es una página entera para que el interlocutor ponga todas las cosas que se le puede ocurrir que el niño hace en la casa. El niño ve televisión, juega con sus juguetes, y piden que sean muy específicos, que con cuáles juguetes juega. Le gusta, se sienta a ver televisión, con quién ve televisión. Igual sucede con las actividades de la escuela. Queremos ser capaces de coleccionar la mayor cantidad posible de palabras con la mayor especificidad posible para aumentar su vocabulario. Son palabras que el niño no necesariamente va a empezar a usar desde el principio. De eso vamos a hablar un poquito después. Pero son palabras que él oye, que la gente dice, la gente a su alrededor dice. Cosas como músicas y artistas favoritos, programas de televisión, videojuegos, deportes, actividades en la comunidad, si el niño va a una clase de música, clases de karate después de la escuela, su ropa, por supuesto comidas y bebidas, cuáles son las comidas y bebidas que más le gustan, las favoritas, palabras para saludar. Para niños más grandes, para adolescentes, hasta hay un espacio para palabrotas, argot y bromas. Porque, bueno, se parte de la base de que si el dispositivo es la voz del individuo, queremos darle al individuo la posibilidad de decir todo lo que pasa por la cabeza. Y sabemos que las palabrotas aparecen en la adolescencia. Entonces, en muchos casos, y sobre todo en personas adultas que usan sistemas de comunicación aumentativa, ellos piden que pongan, se pueden deletrar, por supuesto, que dicen palabrotas de vía de letreo, pero también piden que las pongan a veces como un símbolo o como una palabra completa para que les sea rápido, fácil y rápido de accesar. Y palabras de cuidado personal. A la hora de decidir cómo se pone todo, una vez que se recoge todo este vocabulario, se piensa, ok, ¿cómo lo pongo y dónde lo pongo? Porque es como una tarea grande después que tienes esa cantidad de palabras, además de todas las palabras que ya el dispositivo, si te compraste una aplicación que tiene palabras, que viene ya con una serie de palabras, tienes entonces que balancear, ok, todas estas palabras que están aquí versus todas estas palabras que recogí en el cuestionario, ¿cómo balanceo? ¿Cómo las pongo? Entonces, yo uso una regla de las 3 F, y es: el vocabulario tiene que ser fabuloso, fácil y funcional. Entonces, aquí pongo palabras, por ejemplo, que son palabras fabulosas. Quiere decir, por fabuloso me refiero a que tengan un alto nivel de gratificación. Con niños con autismo específicamente, sabemos que en muchos casos cosas que los motivan a comunicar es comida. Entonces, tenemos que estar seguros que palabras que, que la comida favorita del niño está fácilmente identificable, con buenos tamaños, con buen dibujo, que se vea claramente qué es lo que representa. De manera que cuando le presentemos por primera vez y él lo vea, inmediatamente las neuronas que se activen sean neuronas de que esto es gratificante, esto me gusta lo que estoy viendo. A eso me refiero con fabuloso. Con funcional me refiero a escoger palabras que sean esenciales. Las palabras esenciales también se conocen como palabras nucleares, y son palabras que forman el mayor porcentaje de las palabras que se usan en el idioma, que se usan al hablar.
Entonces, son palabras que puedes usar a través de en muchas situaciones diferentes a lo largo del día. Con niños con autismo en particular, eh, yo veo que de la lista que muchos, muchas apps tienen, yo veo que hay muchas palabras que no son esenciales para niños con en el espectro, sobre todo los niños que están más comprometidos en el espectro. Entonces, yo hago un enmascaramiento, del que les voy a hablar en un momento, de manera que solamente de esas palabras esenciales yo escojo las que van a exclusivamente presentar, sobre todo al principio, las que yo sé que le van a traer al niño mayor satisfacción. Entonces, palabras, por supuesto, como comer, palabras como ver, por ver shows o de televisión o jugar también, por aquí debe estar escondido en algún sitio jugar, estar, eh, ser, tengo hambre, estoy cansado, enmascaramiento. Entonces, este es un ejemplo de la app Snap Core First. Y así es como la app viene cuando tú la compras. Pero entonces, aquí hay una cantidad de palabras que en realidad el niño las ve y dice, bueno, pero ¿para qué me sirve esto, no? Entonces, la idea es enmascarar, y hay diferentes niveles de enmascaramiento. Enmascarar los botones, los símbolos que realmente no cumplen con la regla de las 3 L. Porque no tiene sentido presentarle palabras que no le van a servir para obtener cosas que quiere. Una de las primeras palabras que aparece aquí es la palabra querer. Yo quiero, por supuesto. Esa es una palabra bien importante. La palabra ir es una palabra bien importante. Aquí hay inclusive más enmascaramiento. No todas las apps permiten enmascaramiento. Cuando tú enmascaras, no es que tú las borras para siempre. Tú lo que haces es esconderlas. Están todavía allí, pero las escondes. Y la idea es que gradualmente, a medida que el niño progresa y aprende las palabras visibles, tú vas desenmascarando otras palabras. Es importante el concepto de que el niño las encuentre fácil. Y cuando tú tienes pantallas que están súper llenas, con muchísimos botones, es muy común que, aunque sean cosas satisfactorias y palabras fabulosas, que el niño no esté tan motivado, he encontrado yo con autismo, que no esté tan motivado a usarlas. Y yo a veces encuentro que a pesar de que el niño tiene buena visión, y no hay nada que apunte a que el niño tenga necesite lentes o que tenga alguna dificultad o deficiencia visual, sí veo que al aumentar el tamaño del símbolo, en algunas veces, de repente el niño empieza a entender que eso es un símbolo y que lo puede usar para comunicarse. Hay otras apps, hay una app en particular llamada Avaz, A-V-A-Z, que tiene una característica que a mí me gusta mucho, una función, que es que cuando tú tocas un botón, el botón que tú tocas aumenta de tamaño, se mueve y es como si le pusieras una lupa, aumenta de tamaño y después se reduce. Entonces, ese tipo de funciones y de características son bien útiles, sobre todo con niños que no parecen estar prestándole atención para nada a la app o al símbolo. El que cuando tú toques, ¡pum!, se te alargue y después vuelva a su tamaño normal. Entonces, son diferentes maneras de jugar con los símbolos, con la posición. Algunas veces, por ejemplo, con las palabras que a mí me interesa que el niño aprenda. Si quiero, por ejemplo, que en esta pantalla quiero que me use el quiero, entonces lo que hago es que le puedo poner un borde a esta palabra en particular
que sea diferente color al de todos los demás. Le pongo un borde más grueso, le cambio, le hago algo para que el botón sea visiblemente más, más destacado que los demás. A la hora de organizar el vocabulario, hay que imaginarse un mapa. Entonces, uno quiere que el mapa sea lo menos complicado posible, porque eventualmente y esto pasa sobre todo cuando varias personas empiezan a añadir y añadir y añadir palabras. En el hogar se añaden palabras, en el colegio añaden palabras. La gente empieza a añadir y añadir palabras y cuando te das cuenta tienes un verdadero laberinto que no sabes, ni el niño ni el interlocutor saben cómo encontrar vocabulario. Entonces, es bueno desde el principio tenerse un mapa y decir, ok, voy a tener, por ejemplo, mis grupos de comida, mis grupos de palabras para saludar, mi grupo de palabras para hacer comentarios, mi grupo de palabras para higiene. Entonces, hay apps que ya tienen todo ese mapa, digamos así, que ya lo traen. Apps menos costosas o totalmente gratis generalmente no traen esos mapas, entonces uno tiene que desarrollarlos desde el principio. Ahora hablaremos de enseñar comunicación aumentativa. En general, una cosa que es muy, muy común es que cuando se presenta la app por primera vez, hay muchos interlocutores que dicen, no, pero es que eso es demasiado, esas son demasiadas palabras. Eso tenemos que hacerlo más sencillo porque el niño no discrimina esas palabras, no las entiende. Y a pesar de que eso pareciera como que lo más racionalmente, como que sí tiene sentido, no es lo que más se recomienda. El niño no necesita poder discriminar las palabras todas las palabras que están en la app. Él no necesita este tipo de ejercicios donde le presentamos un tablero y le pedimos identificar. Toca la manzana, ahora encuentra el perro, ahora encuentra... No. Se trata es de hacer un modelaje y vamos a entrar en lo que es el lenguaje asistido. Fíjense que aquí esta terapista está trabajando burbujas con esta niñita y le muestra un tablero de baja tecnología que ella tiene aquí. Y ella lo que le está diciendo es, ¿quieres burbujas? Cuando saca las burbujas por primera vez y toca el burbujas en el botón. Ella no le está diciendo, ¿dónde están las burbujas? Toca burbujas. Ella, al hablar, está haciendo un pareamiento entre la palabra clave que ella dice con la imagen en el tablero. Y eso es lo que se recomienda. Aquí, por ejemplo, esta mamá o terapista le está diciendo a la niña, estas fotos las saqué de YouTube, le dice, vamos a mezclar las fresas con la crema. Y aquí están las fresas, aquí está la crema, y ella está tocando las palabras mezclar, fresa y crema. Entonces, una vez más, el niño lo que se espera es que sea un interlocutor pasivo en el que él está observando lo que el interlocutor, el adulto, toca. Ese sistema, esa estrategia, se llama la estrategia del lenguaje asistido. También se conoce como modelado o modelaje, o estimulación asistida del lenguaje, estimulación del lenguaje asistido, input del lenguaje asistido, etc. Y básicamente esa estrategia en lo que consiste es en hacer inmersión lingüística. Está basada en el principio de que si nosotros queremos que una persona, si nosotros queremos, por ejemplo, aprender a hablar italiano, la mejor manera de aprender un nuevo idioma es estar inmerso en un ambiente donde todo el mundo habla ese idioma. Igual sucede a la hora de hablar, de aprender a hablar con imágenes. Si queremos que el niño aprenda imágenes, tenemos que hacer una inmersión lingüística en imágenes. Entonces,
Y básicamente aquí está una explicación, un gráfico que a mí me gusta mucho. El aprendizaje, cuando nosotros aprendemos a hablar nuestro lenguaje oral, la entrada o el input es lenguaje oral y lo que sale es lenguaje oral. Es decir, la gente habla a nuestro alrededor y nosotros hablamos. Pero cuando uno va a enseñar lenguaje vía imágenes, el lenguaje que el niño si el lenguaje que el niño le entra es oral y el lenguaje de salida es visual, hay aquí una especie de cortocircuito porque son dos sistemas, dos lenguajes diferentes que uno espera que el niño logre aprender esto, pero lo que le está entrando es solamente esto. Entonces, eso hace tremendamente difícil aprender el lenguaje. Entonces, la idea es que el input o la entrada sea lenguaje visual, para que entonces la salida sea el lenguaje visual. Es decir, que haya una sincronía entre lo que entra y lo que sale. Aquí hay algunos ejemplos. Este le dice, vamos a pasear en el auto, y le muestra la palabra auto. Al principio se le pide a los padres que usen palabras, una palabra, sobre todo antes, sobre todo cuando están comenzando y cuando están presentando el sistema por primera vez. Es un aprendizaje tanto para el niño como para el interlocutor. Entonces, es importante empezar con pasitos de bebé, diciendo, ok, yo voy a aprenderme estas palabras, yo sé dónde están las palabras ir, comer, carro, pan, galleta, te aprendes unas 5 o 10 palabras y esas son las palabras que le vas a modelar o le vas a proporcionar al niño lenguaje asertivo. Dices, vamos al parque, entonces tocas la palabra pan. Aquí hay otros ejemplos. Cuando le dices al niño, toma tu jugo, le muestras el jugo. ¿Quieres a papá? Le muestras a papá. Esa es tu pelota. Le muestras pelota. Vamos a la cocina. Le muestras la foto de la cocina. Como dije antes, una de las cosas con las que hay que tener mucho cuidado es con qué le hablamos al niño. Porque, y esto pasa muchísimo con niños con autismo, que tienen estas necesidades complejas de comunicación. Que es que como ellos no hablan y como ellos no tienen lenguaje para hablar por razones sociales, son niños que usan lenguaje, que usan comunicación, más que todo para pedir. Y los adultos se comunican con ellos, más que todo, para decirles qué es lo que tienen que hacer. Entonces, si nosotros usamos el dispositivo solamente para decirle al niño, ahora vas a comer, ahora te vas a lavar las manos, ahora es hora de ir al baño, ahora te sientas a ver televisión, ahora el mensaje, una vez más, el mensaje que le estás mandando es que yo uso esto para mandar, para decirte lo que tienes que hacer. Y de alguna manera, pues el niño lo que entiende, sobre todo niños una vez más con autismo severo, que tienen o que tienen pensamiento muy rígido, el mensaje que les llega es, este es un aparato para pedir, punto. Entonces, aprenden solamente a que yo toco y obtengo, yo toco y obtengo, yo toco y obtengo. Entonces es importante desde el principio presentar el aparato para hacer cosas que no sean exclusivamente darle instrucciones al niño o hacerle o mandados, sino para hacer muchos comentarios. Ay, tienes una pelota, mira, aquí está tu pelota. Ay, mira, tienes una franela del hombre araña, entonces tú te buscas hombre araña y la señalas en el dispositivo. También una cosa que es importante es predecir qué es lo que el niño puede estar pensando, sintiendo, queriendo. Entonces lo ves que está sudado,
y que hace calor, entonces te le adelantas. Ay, mira, está sudado, ¿quieres agua? Y entonces, antes de darle el agua, le estás mostrando el dibujo del agua. La tarea de hacer lenguaje asistido es una tarea gigantesca. Eh, ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde uno empieza? ¿No? Entonces, lo ideal es comenzar por rutinas, por hacerse, a mí me gusta este cuadro mucho porque tiene estas tres cosas que me permiten y le permiten a los interlocutores determinar cuándo, cómo y dónde, tener como un plan de cómo es que voy a empezar a usar este lenguaje asistido. Entonces, tú, en función de todas las rutinas del día, tú dices, ok, las rutinas en las que me sirve mejor empezar es tal vez durante la hora de vestirse, tal vez a la hora de leer un libro, tal vez cuando salimos de paseo en la noche, con frecuencia padres me dicen a la hora de dormir, porque es la hora en la que el niño ya está como más calmado, más relajado en la cama. Hubo un niño en una oportunidad que como de 5 años, que tenía una dificultad importante en usar el aparato. Habíamos enfrentado varias cosas y nada, los padres, la mamá había estado muy complicada y me dijo, mira, yo no he hecho en realidad lenguaje asistido como tú me dijiste, yo quiero ahora de verdad hacer un plan para hacer lenguaje asistido. Y yo le dije, y ella me dijo, mira, yo prefiero, vamos, cuando yo le presenté todas estas rutinas, ella me dijo, ok, vamos a hacerlo a la hora de dormir. Entonces, escogimos, ok, ¿qué tipo de funciones vas tú, una vez más, porque no queremos que sea solamente mandatos? Entonces, ¿qué tipo de funciones puedes modelar a la hora de dormir? Entonces ella dijo, bueno, cuando yo le traigo su cobija, que le fascina su cobijita, ok, entonces tú antes de traerle la cobija, tú le vas a decir cobija. Ah, y por supuesto, tiene que tomarse un vasito de agua, un vasito de leche, ajá, le traes y le muestras que vamos a tomar la leche. El osito con el, ok, el osito. Y la luz es muy importante, ok, la luz. Escogimos las palabras y escogimos las funciones. 2 o 3 días después, eh, fuimos a su colegio, no para verlo a él, estábamos viendo a otro niño en su colegio. Y la maestra nos dice, hoy sucedió algo que no habíamos visto nunca, que fue que él agarró el dispositivo, fue a la página de cosas del hogar, tocó cobija y se acostó en su pupitre y se quedó dormido y después nos dimos cuenta de que tenía algo de fiebre y llamamos a la mamá, nos dijo que él había dormido muy mal. Pero el que él nos dijera cobija y se acostara fue como que, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? La mamá nos dijo que sí, que ella había estado consistentemente modelando la palabra cobija. Entonces, fue tan claro para mí en ese momento que si el modelado se hace con la frecuencia con la que se debe hacer, el aprendizaje se da. Pero lo que sucede es que ser modelado, sobre todo con niños en el espectro, no es fácil. Y aquí me voy a saltar varias diapositivas y después volveré a esta. Y les voy a decir por qué. Un niño promedio necesita de 12 a 15 posiciones para aprender una palabra nueva. Los niños con impedimentos de lenguaje en general necesitan de 40 a 100 exposiciones para aprender y recordar palabras nuevas. Entonces esto lo que me dice es que yo tengo que repetir muchísimas veces lo que yo le digo al niño antes de esperar a que él aprenda la palabra. Y si además sacamos esta cuenta, que es un niño promedio de 18 meses ha sido expuesto a 4.380 horas de lenguaje oral, a un promedio de 8 horas por día desde su nacimiento. Es decir, sacamos la cuenta que más o menos durante 8 horas al día que el niño está despierto,
desde que nace hasta los 18 meses, el niño ha estado oyendo gente hablar a su alrededor. Un niño con un dispositivo de comunicación aumentativa que recibe y es expuesto a comunicación aumentativa solo 30 minutos, por 30 minutos de terapia del lenguaje 2 veces a la semana, alcanzará esa misma cantidad de exposición del lenguaje en 84 años. Entonces, esto da un poco la idea de cuán intenso tiene que ser, cuán intensa tiene que ser la exposición para que se dé un aprendizaje. Entonces, es intenso, es difícil, se necesita compromiso, pero si hay compromiso y si hay esa intensidad, el aprendizaje sucede. La segunda estrategia de la que hablamos son las tentaciones comunicativas. Entonces, tentaciones comunicativas se trata de configurar o manipular el ambiente para provocar en el niño el deseo de comunicar. Las tentaciones comunicativas es algo bastante conocido, bastante en el mundo de la terapia de lenguaje como una estrategia que se usa pues con todos los niños en general con retardos en el lenguaje. En niños con autismo, y voy a hablar un poquito de las 3 tentaciones comunicativas más usadas. Una es la pausa prolongada y consiste en que el interlocutor se tarda un poco más de lo normal en presentar algo que al niño le gusta. Entonces aquí tenemos a una mamá abriendo una bolsa de galletas y vemos como que tardándose un poco más de lo normal. La idea es que en ese momento donde ya tienes la atención y tienes el deseo, tú entonces presentas la imagen, presentas la app y modelas. Ya tienes lo más importante que necesitas, que es, tengo la atención, tengo el deseo. Aquí está el objeto. Aquí está lo que tú tienes que hacer. Y se lo modelas. Una vez más, solo modelado. Le presentas artículos inaccesibles, artículos que él quiera, pero no los pueda alcanzar. Entonces, están a la vista, entonces vienes y presentas la app y lo modelas. Lo modelas y también lo puedes instigar a que la toque. Pero tienes que estar como muy claro. Al principio yo le pido siempre a los padres de hacer un plan. Ok, ¿cuánto voy a modelar y cuánto voy a instigar? Al instigar yo le pido al niño que me toque la imagen de lo que él quiere pedir. Al modelar no hay expectativa. Yo solamente toco y la única expectativa es que el niño mire. Algunos niños con autismo ni siquiera miran porque tienen mejor visión periférica. Entonces puede que no estén mirando directamente, pero están atendiendo. Entonces visión visión directa y atención son 2 cosas distintas. Entonces, con los artículos inaccesibles, y a la hora específicamente de presentar el dispositivo, hay que hacer como mucha observación para ver, ok, él se está dando cuenta de lo que le estoy modelando o no. La tercera estrategia de tentaciones comunicativas es artículos inaccesibles. Entonces, perdón, continuando con los artículos inaccesibles, una de las estrategias que yo he visto que funciona es darle al niño porciones pequeñitas de alimentos que le gustan. Entonces, de esa manera, pues lo tienes conectado con el deseo y la atención de querer comunicar. La tercera es la presentación de obstáculos, donde presento algo que yo sé que él quiere, pero lo pongo en un envase donde él necesita pedir ayuda, ya sea para abrir, en este caso, para abrir el envase, para sacar los juguetes o para sacar
el wand del bubble, de las burbujas. Entonces, el interlocutor, el adulto le entrega al niño la botella completa sin abrir y entonces se crea la tentación comunicativa. Una vez más, es importantísimo con niños con autismo no hacer como a la hora de hacer tentaciones comunicativas, estar muy pendientes de que no se molesten, porque a veces lo hacemos demasiado y podemos irritar al niño. Tratar, adelantarnos y no hacerlos tanto como para que el niño pierda la motivación. Es preferible parar cuando el niño todavía tiene algún nivel de motivación y pasas a otra actividad que también sea motivadora, pero no exhausta, no lo hagas tantas veces como para que el niño diga, ay, ya no más, ya no quiero seguir jugando con vos. No excederse en la cantidad y sobre todo no caer en que el niño sienta que está trabajando, que lo tiene que hacer para terminar algo que es como trabajo. Se trata de presentar situaciones auténticas, naturales y funcionales. Y por último tenemos las técnicas de facilitación o instigación, en las que en general tenemos como esta pirámide donde tienes ayudas o instigación física total. Su instigación, como yo les decía, es diferente a modelado. Y cuando instigamos, nosotros estamos tratando de que el niño toque el botón para pedir algo. Entonces, existe toda una jerarquía de instigaciones, desde las que son más invasivas, por así decirlo, hasta las menos. Entonces, la física total es en la que el individuo lleva la mano, agarra la mano del niño y hace que el niño toque el botón. La física parcial puede ser que la agarra solamente, le tocas la mano, le tocas el hombro para como recordarle al niño de que eso es lo que tiene que tocar. La visual puede ser que tú le muestras al niño la zona en el dispositivo que él tiene que tocar. Una gestual puede ser que el interlocutor sencillamente le señale al niño el aparato para recordarle que el niño tiene que eso es lo que se espera que él haga. La verbal es decirle al niño qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en general, esta pirámide te dice que las menos, que las instigaciones más intensas son las físicas y que lo ideal es ir de más a menos. Cuando tú estás enseñando algo por primera vez y que cuando el niño ya sabe, ya tiene un concepto ganado, entonces tú vas a ir de menos a más. En niños con autismo en particular, yo he visto que es un balance delicado, porque yo evito en lo posible hacer instigación física total con niños con autismo, porque ellos se acostumbran muy fácil ellos aprenden precisamente por la dificultad generalizando y la rigidez que algunos niños tienen. Si tú desde el principio los acostumbras a que tú vas a hacer la instigación física total, ellos entonces van a aprender que eso es lo que se espera de ellos. Entonces no es raro ver niños que tú les presentas el aparato y agarran la mano del interlocutor para que sea el interlocutor el que toque el aparato. Por eso fue lo que aprendieron. Así fue cuando les enseñaron. Entonces es importante que todas estas investigaciones que están aquí en la parte de abajo de la pirámide, las usemos pero con muchísima discreción y por poco tiempo, de manera que
que el niño pueda lo antes posible ser lo más independiente posible con el dispositivo. Una de las cosas que está aquí en esta pirámide, hay muchas pirámides y muchos sistemas de instigación. En general, todos más o menos tienen esta misma jerarquía, pero yo en mi experiencia he visto que la instigación verbal es una de las más difíciles de retirar, porque si tú le dices al niño qué es lo que él tiene que hacer, ¿qué es lo que viene después de eso? Un susurro. Entonces, yo algunas veces hago, hago aquí un cambio, un switcheo aquí. Entonces, yo uso visual y verbal aquí abajo, después gestual y después visual sola aquí. Porque es más fácil inhibir una instigación visual que una instigación verbal. Entonces, consideraciones a la hora de hacer instigación en autismo y comunicación aumentativa. Hay que tener mucho cuidado en no hacer sobreinstigación. Y hay que tener un plan para instigar. Hay que saber, ok, yo voy a instigar, voy a usar este nivel específico de instigación por 2 semanas, a ver qué tal me va. Y a las 2 semanas empiezo a inhibirlo y veo cómo reacciona el niño. Si es posible, menos de 2 semanas, lo voy a probar por un día, lo voy a probar por 2 días y apenas yo veo una señal de que el niño está entendiendo qué es lo que tiene que hacer, inmediatamente inhibo y paso al siguiente nivel de instigación. Como dije, es muy común que se hagan dependientes y también es común que los interlocutores confundan instigación con modelaje y que piensen que están haciendo modelaje cuando en realidad lo que están haciendo es instigación. Esto me pasa muchísimo. Hago el dispositivo, se compra, se personaliza, hago el entrenamiento inicial, explico qué es lo que es lenguaje asistido y les digo, ok, prueba y haz esto y nos vemos en 3 semanas. Y a las 3 semanas me dice, él está empezando a tocar el, el, el jugo para pedírmelo. Y yo le digo, ay, qué bueno, ¿cómo te lo pide? Bueno, yo le muevo la mano, pero él lo toca. Yo le dije, no, espera, vamos a echar para atrás. Se trataba de que tú modelaras exclusivamente, no instigar, no instigar. Hay, sin embargo, situaciones en las que yo me he encontrado con padres que me dicen, mira, yo tengo que hacer instigación desde el principio, porque si yo hago solo modelaje, ella va a creer que el aparato es para que lo use yo. Entonces, eso fue una mamá sumamente observadora que en realidad me enseñó mucho en lo que se trata a cómo enseñar a niños con autismo severo a usar estos sistemas. Porque ella me dijo, si yo lo hago, si lo único que yo hago es modelaje, ella no va a aprender que espera que ella lo use. Entonces tuvimos que cambiar un poco el porcentaje. Al principio yo les digo a los padres, haz un 80% por cada 8 veces que tú haces modelaje, tú puedes hacer 2 de instigación, así como un 80-20%. Pero en este caso tuvimos que ser 50-50, porque la mamá dijo, si yo no la instigo desde el principio, ella no lo va a querer. Hay otros niños, además, también común, que no les gusta que el compañero de comunicación haga modelaje usando el mismo sistema, usando el iPad de ellos. Entonces, el papá o el maestro tiene que comprarse una segunda iPad para hacer el modelaje en esa segunda iPad y dejar que el iPad del niño sea solamente el niño puede tocar. Una vez más, instigar es diferentísimo a modelar. La gente que en general trabaja con ABA, con ABA,
usa muchísimo, yo he visto, instigación, y ellos tienen jerarquías de instigación que aplican rigurosamente cuando están enseñando algo. Eh, yo insisto mucho en el modelaje y con niños con autismo, sin embargo, siempre estoy muy pendiente de cómo ellos están reaccionando al modelaje. Porque hay niños con autismo que no aprenden con modelaje. Son pocos, pero hay niños con autismo que no aprenden con modelaje y que tienes que instigarlos desde el principio. Entonces es hacer trabajo, un poco de trabajo de detective, ¿no? De ver qué está funcionando y qué no está funcionando. ¿Por cuánto tiempo modelo antes de ver si aprende? Bueno, esa cuenta que les dije que si lo hago solamente 30 minutos 2 veces a la semana, el niño tardará 84 años. Bueno, eso significa que tengo que estar modelando 8 veces al día, 8 horas al día. No, idealmente sí, cada vez que hablas con el niño, idealmente deberías estar modelando. Pero, pero una vez más, empiezas con pasos de bebé y eventualmente, cuando el niño empieza a usar el aparato, te vas a dar cuenta de que estás modelando, instigando de manera intercalada y de manera natural, y que los hermanitos también están modelando, instigando. Entonces se convierte en algo bien, bien natural y bien parte de la comunicación. Pero al principio, sobre todo, si no lo haces con frecuencia, es una, es una curva bien de aprendizaje, pues bien empinada, ¿no? Eh, una de las cosas bien importantes a considerar, sobre todo para terapistas, a la hora de usar sistemas de comunicación aumentativa, es que gran parte del trabajo que se hace es un trabajo de coaching a los padres, de los interlocutores. Porque la comunicación pasa todo el día, la comunicación se da en todos los contextos a través de todo el día. Entonces, eh, es poco lo que, en muchas oportunidades es poco lo que puedes hacer en una sesión de media hora. Es poco la atención que puede, que tanto puede el niño, puedes mantenerlo motivado e interesado en un cuarto, en 4 paredes. Entonces, más que todo, el trabajo consiste en darle entrenamiento a los interlocutores para que ellos usen y enseñen al niño a usar comunicación aumentativa a lo largo del día. Y las sesiones, cuando uno se reúne, yo prefiero muchas veces reunirme solamente con el padre, que no venga el niño, porque, eh, porque cuando el niño está presente, muchas veces no podemos tener la conversación que necesitamos tener para darle instrucciones de qué hacer ahora, para hacerle las preguntas adecuadas. Con frecuencia les mando, antes de la sesión, le mando al padre la lista más o menos de cosas, 2 o 3 cosas que le voy a preguntar, de manera que el padre tenga oportunidad de observarlas. Cosas como cuántas veces al día aproximadamente el niño está usando el dispositivo para comunicar, qué tipo de cosas está comunicando. Si el papá no me las puede decir inmediatamente, le, muchas veces le prefiero entonces pedirle anticipadamente, decirle, mira, te voy a estar preguntando tales y tales cosas, de manera que podamos tener una sesión productiva. Eh, y como dije, como mencioné antes en otra presentación, el trabajo de comunicación aumentativa es un trabajo en equipo, no es exclusivamente terapista con niños en la sesión. Es un trabajo donde los padres son esenciales, donde los maestros y el trabajo en el colegio es esencial, el trabajo uno a uno con terapia para establecer objetivos realistas y que se puedan cumplir. Muchas veces las cuidadoras también, es importante si el niño va a un daycare o a cualquier sitio
Después del colegio también es importante tener a esas personas involucradas, e inclusive a los compañeritos de escuela, o a los hermanos también. Es un trabajo de equipo donde es importante que todo el que interactúa con el niño en alguna medida esté en la medida de lo posible, pues, en la misma onda de querer ayudar al niño a aprender a usar el sistema. Es algo que dura, una vez más, todo el día, um, en situaciones y rutinas cotidianas, y que requiere compromiso. Hay veces que los padres sencillamente no se pueden comprometer porque tienen demasiadas cosas pendientes. Y está bien. Yo le digo, no te preocupes, yo no quiero. Los padres de niños con autismo tienen tantas cosas encima, ya. Tienen que estar lidiando en el día a día con cosas complejas, que esta tarea de la comunicación aumentativa se hace pesadísima para ellos. Y, y yo les digo, mira, no importa, o sea, si ahorita no es la prioridad, si ahorita ponla de lado, vamos a ponerla de lado. Y cuando la situación esté más calmada, la retomamos. Pero yo sí desde el principio les dejo claro que necesito compromiso, porque si no, sencillamente no hay aprendizaje. Y también que es a largo plazo. Es un aprendizaje que no es que vamos a ver de una sesión a otra, de un día a otro. Hay algunos casos en los que sí, el niño aprende rapidísimo, que esto es un sistema para comunicarme y con esto puedo pedir lo que quiero y ¡pum! Pero hay otros casos en los que es mucho más lento. Yo he visto, sin embargo, niños que en algún momento a los 5 o 6 años no lograron aprender el sistema PECS, y sin embargo a los 7 años se les introdujo una app con una um, aplicación, y hoy en día es un adolescente de 16 años y es impresionante cómo la usa de bien. Y la usa para muchísimas cosas, la usa para comentar, la usa para pedir, la usa para decir qué hizo el fin de semana. Es impresionante. Y es un niño con autismo que tiene muchísimo compromiso sensorial, que tiene, todos estos problemas de regulación emocional, que pareciera tener asuntos visuales, que tiene además unas alergias bárbaras y que siempre está súper congestionado. Pero a la hora de comunicar lo que quiere con el dispositivo es impresionante, y su página tiene cerca de 50 símbolos por pantalla. Entonces, sí se puede, sí se puede. Esta es la última, sí, esta es la última. ¿Hay preguntas? Si tienen preguntas,